Hola, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el artículo 455 del Código Civil. Vamos a hacer un análisis del código, especialmente desde la perspectiva de, el 455, pero digo del código porque vamos a ir analizando tanto el 455 como asimismo vamos a hacer un análisis de artículos del Código Civil y del Código Procesal Civil costarricense. Históricamente, el artículo 455 de nuestro Código Civil estaba formado por los dos primeros artículos, perdón, por los dos primeros párrafos del artículo. Entonces, antes de 1961, este artículo rezaba nada más, decía, artículo 455. Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su presentación al registro. Se considerará como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. Entonces, vamos a hacer un análisis, por supuesto, de cada uno de los artículos, pero aquí resaltemos algunas cosas. Títulos sujetos a inscripción. Cuando estamos hablando de títulos sujetos a inscripción, estamos hablando de documentos que se van a presentar al registro público. Entonces, el artículo 455 versa sobre documentos que se presentan al registro nacional para efectos de su inscripción. Y entonces, el artículo 455, antes de la reforma que se da en 1961, eh, conforme al párrafo segundo que les acabo de leer, o sea, se considera como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción, conforme a este párrafo segundo de la doctrina prevaleciente, tercero era cualquier persona que no hubiera participado en el acto o contrato que se trataba de inscribir. Pero el problema radica en que esta interpretación se encontraba en contradicción con el artículo 458 del entonces Código de Procedimientos Civiles. Aquí, para que se ubiquen históricamente, estamos hablando del Código de Procedimientos Civiles, no del anterior Código Procesal Civil y no del actual Código Procesal Civil, sino del tras anterior, de que en ese momento se denominaba Código de Procedimientos Civiles. Pues había una contradicción entre el 455 y el artículo 458 de este código que en alguna que en ese momento rezaba así: practicada en el registro de la propiedad la inscripción de un embargo, los acreedores reales o simplemente personales cuyo crédito naciera con posterioridad a la presentación del mandamiento de anotación no podrán pretender derecho alguno a la cosa, no en el precio de ella, con perjuicio del anotante, que podrá hacer venderla del mismo modo que lo hará un acreedor hipotecario. Con respecto a los anteriores personales que hicieren tercería, el anotante no gozará por el solo motivo de serlo de preferencia alguna si por razón de las tercerías no alcanzare a percibir, etcétera, etcétera. Ahí tenía algunas otras cosas que nos interesan. Importante aquí resaltar que cuando dice practicada en el registro de la propiedad la inscripción de un embargo, estamos hablando de la presentación, ¿ok?, del embargo en el registro nacional.
Entonces, el problema que salta es que este artículo, antes de la reforma del artículo 455, daba pie para concluir que el anotante por crédito personal resultaba perjudicado porque podía ser pospuesto a los acreedores reales cuyo crédito hubiese nacido con anterioridad a la presentación del mandamiento del caso. Entonces, cualquier documento de derecho real que naciese antes, ¿verdad? Que hubiese tenido una fecha de nacimiento anterior a cuando se presenta el embargo, iba a tener preferencia. ¿Preferencia sobre qué? Sobre respecto a los simplemente personales, aun cuando hubiesen nacido con anterioridad. Entonces, aún respecto a esos simplemente personales nacidos con anterioridad, no goza de preferencia alguna, pero tampoco resultaba pospuesto por ellos. Estamos hablando aquí de la relación precisamente de derecho real con derecho personal. Y además, que tiene derecho preferente, como si fuera acreedor hipotecario, sobre todo acreedor, ya sea real o personal, si la acreencia ha nacido con posterior a la anotación. Entonces, era realmente contradictorio. De ahí que la jurisprudencia eh, durante mucho tiempo hizo prevalecer cualquier derecho real sobre uno personal. Aquí es donde yo quiero resaltar. Se hace prevalecer cualquier derecho real sobre uno personal y la razón es que el anotante del embargo venía a ser un tercero, o por lo menos jurisprudencialmente era considerado un tercero, porque no había participado en el acto o contrato que se trataba de inscribir. Entonces, se rechazaba su inscripción y la única fórmula era inscribirlo mediante ocurso que demostraba que el anotante sí era un tercero. Es así como por esta discusión se llega en un caso a una casación, que es la casación número 95 de las 15 horas y 15 minutos del 15 de abril de 1959. Esta casación dictó lo que seguía la regla clásica prevaleciente de todo derecho real sobre un derecho personal, pero siempre que la constitución del derecho real fuera anterior a la presentación del embargo, obviamente la presentación del embargo al registro nacional, porque mediante ocurso entonces se podía obtener esta preferencia. Esta es una casación que da pie a una reforma que fue presentada por el licenciado Antonio Picado, quien incluso fue magistrado. Esta sentencia se deriva entonces esa propuesta del licenciado Picado. El origen de la diversa interpretación en cuanto a la prevalencia de un derecho real sobre uno personal fue en aquel entonces un estudio mucho más amplio del concepto de tercero. El estudio histórico del concepto de tercero, presente en el artículo 455, permitió en un momento dado vislumbrar que no correspondía al concepto común, sino que se debía circunscribir a un ámbito un tanto más limitado, que es aquel de los derechos reales de garantía. Esto por cuanto se considera que el origen de nuestro artículo 455 es también la ley hipotecaria española de 1861.
Y en esta ley se contemplaba al tercero no en relación con cualquier contrato de que dé lugar a la constitución de un derecho. Decía que entonces se desprende que al hablar la ley de tercero en materia de registro, en traspaso de propiedad o de derechos reales, se refiere al tercero que ostenta un derecho real y no simplemente un derecho personal. Y entonces es mediante la ley número 2928 del 5 de diciembre de 1961 que se modifica el artículo 455 del Código Civil, en donde, además de los dos párrafos anteriores, se agregan 3 párrafos más. Entonces, agrega un párrafo donde nos establece quiénes no tienen la calidad de tercero y luego un par de párrafos más donde nos está indicando cuál es el resultado en el momento en que se presenten choques entre un artículo y otro, perdón, entre un derecho y otro. El artículo 455, entonces, y me voy a dar la tarea de leerlo nuevamente, reza ahora así. Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a terceros sino desde la fecha de su presentación al registro. Se considerará como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. No tendrá la calidad de tercero el anotante por crédito personal respecto de derechos reales nacidos en escritura pública con anterioridad a la anotación del decreto de embargo o de secuestro. Sin embargo, la escritura pública fuera presentada al registro después de 3 meses de su otorgamiento y existiera ya una anotación de embargo o de secuestro, esta prevalecerá sobre aquella, a menos que la persona que derive su derecho de la escritura logre demostrar en juicio ordinario contra el anotante que su derecho es cierto y no simulado, juicio que deberá plantear dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de presentación de la escritura y respecto del cual regirán las disposiciones del artículo 978. Al inscribirse las escrituras por derechos reales presentadas dentro de los 3 meses siguientes a su otorgamiento, se prescindirá de las anotaciones o inscripciones de embargo que se han hecho mérito sin necesidad de gestión u curso o de resolución que así lo declare. Y el registrador pondrá al margen de los asientos de las referidas anotaciones o inscripciones razón de haber quedado sin ningún valor ni efecto en cuanto a los bienes o derechos respectivos en virtud de lo dispuesto en este artículo. Entonces, ahora sí, habiéndose agregado estos 3 párrafos, debemos nuevamente hacer un análisis de cada uno de los párrafos. Y es importante aquí entender que el análisis de un artículo se hace precisamente a propósito de la lectura de cada uno de los párrafos y de tratar de interpretar lo que cada uno significa. Entonces tenemos un primer párrafo, el párrafo 1 del artículo 455, que dice: los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a terceros sino desde la fecha de su presentación al registro. Quiere decir entonces que este primer párrafo se refiere a la oponibilidad. Títulos sujetos a inscripción. Títulos que se van a anotar, que se van a registrar en el Registro Nacional. Y entonces todos aquellos títulos que se van a registrar y que no están presentados
vamos a entender esos inscritos como presentados, por favor, anotemos esto. Ese inscritos ahí se interpreta como presentados, no van a perjudicar a tercero, sino desde la fecha de presentación al registro público. Entonces, tenemos una condición jurídica inherente a un derecho. Esto según el cual se puede hacer entonces valer frente a terceros, frente a aquellos que no hacen parte del acto jurídico por el cual surgió el derecho. Entonces, cuando se lleva a cabo el registro, se cumple con el requisito de publicidad, lo que permite que el acto sea oponible. Es importante aquí también resaltar que esa oponibilidad se va a dar no solo cuando se lleva a cabo el registro, sino incluso desde su presentación al diario del registro público, puesto que una vez presentado, cualquier tercero tendrá acceso y conocimiento a la existencia, llámese, de un derecho real o de un derecho personal que se haya presentado, de un documento que haya sido presentado. Entonces, la oponibilidad implica una presunción legal de conocimiento por parte de terceros, por el solo hecho de haber efectuado la inscripción. Nuevamente, entiéndase la presentación y posteriormente la inscripción, sin importar que el conocimiento sea real o no. ¿Qué significa esto? A mí no me importa si el tercero lo conoce o no lo conoce. Lo cierto es que desde el momento en que se hace la presentación en el registro, existe la posibilidad del conocimiento y por tanto de la oponibilidad. Entonces, los actos jurídicos generan obligaciones solo para las partes que participan en el acuerdo. Entonces, los terceros van a adquirir un deber de respetar los actos ajenos, o sea, aquello que conocemos como la obligación pasiva universal, o sea, el no desconocer arbitrariamente el acuerdo de voluntades, desde el momento en que se presenta el documento al diario del registro público. Y esto es precisamente lo que constituye la regla general de la oponibilidad. Entonces, si hay dos sujetos que realizan un acto jurídico, por ejemplo, una compraventa, para poner algo muy sencillo, ninguna otra persona aparte de esos dos sujetos, de esas dos partes que participaron en el acuerdo, tienen por qué conocer el acuerdo. Pero desde el momento en que se presenta en el registro público, ya ahí sí existe la obligación pasiva universal, porque cualquier tercero, cualquiera que no haya participado en ese acto o contrato, ya tiene la posibilidad de conocer ese acuerdo de voluntades y por tanto tendrá el deber de abstención. Párrafo segundo, artículo 455. Se considerará como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. Bueno, pues este párrafo del artículo 455 no es otra cosa que la definición de tercero. Cualquiera que no haya participado en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. Entonces, nuevamente, si estamos ante un acto o un contrato de compra-venta, pues A le vende a B, esas son las partes, y el tercero es cualquiera que no sea A o B. Entonces, podemos definir al tercero como una persona extraña al acto o negocio jurídico. O sea, que no es parte de la relación jurídica. Pero aquí ya iniciamos, a propósito de lo que había señalado, de lo incómodo que eran esos dos párrafos en relación con el Código de Procedimientos Civiles de entonces,
empezamos con lo que se le ha agregado a este artículo. Y es el párrafo tercero. Si bien el segundo analizaba qué es un tercero, el, el párrafo tercero del artículo 455 nos habla sobre la pérdida de condición de tercero. ¿Quién no es un tercero? Y no tendrá la calidad de tercero el anotante por crédito personal respecto de derechos reales nacidos en escritura pública con anterioridad a la anotación del decreto de embargo o de secuestro. Entonces, desmenucemos este párrafo. No tiene la calidad de tercero. O sea, también se considera fuera, ¿verdad? Aquel que anote un crédito personal, aquel que anote un embargo, por ejemplo. Pero es considerado no tercero solo respecto de derechos reales que nacieron en escritura pública con anterioridad a la anotación del decreto de embargo. Entonces, hagámoslo más práctico. El día 1 de marzo, A le vende a B. Estamos ante un derecho real. El 1 de marzo se hace una escritura en la cual A le vende a B. Entonces, no tiene la calidad de tercero el anotante por crédito personal respecto de derechos reales nacidos en escritura pública con anterioridad a la anotación del decreto de embargo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el 1 de marzo nació el derecho real, el embargo que se está haciendo referencia en el ejemplo se presenta al registro nacional después de esa fecha de nacimiento, o sea, después del 1 de marzo, en el ejemplo concreto. Entonces, de acuerdo con la reforma, este anotante por crédito personal no va a ser considerado tercero respecto de esos derechos reales nacidos con anterioridad a esa anotación que se hizo en el registro. ¿Okay? Pero, además de eso, debe cumplirse con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 455. Esto quiere decir que no es tan simple como lo que plantea nada más el párrafo tercero del 455, sino que va mucho más allá. Vamos a analizarlo el párrafo tercero en relación con el párrafo cuarto del 455. El artículo 455, párrafo cuarto, indica: sin embargo, la escritura pública fuere presentada al registro después de 3 meses de su otorgamiento y existiere ya una anotación de embargo de secuestro, esta prevalecerá sobre aquella, a menos que la persona que derive su derecho de la escritura logre demostrar en juicio ordinario contra el anotante que su derecho es cierto y no simulado. Juicio que deberá plantear dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de presentación de la escritura y respecto del cual regirán las disposiciones del artículo 978. Entonces podemos señalar que el párrafo cuarto lo podríamos titular como la supremacía del derecho real frente al derecho personal y el plazo de los 3 meses. Además, por supuesto, de lo que habla en la parte final, que es el ordinario de no simulación. Explico cada uno de estos elementos. El anotante por crédito personal va a tener la calidad de tercero respecto a derechos reales nacidos con anterioridad a la anotación del derecho de embargo o secuestro que consta en escritura pública, pero siempre y cuando se cumpla con lo siguiente. Número 1,
que la escritura pública en que se constituye el derecho real sea presentada en los 3 meses posteriores a su otorgamiento al registro público. Ahora bien, en caso de que fuere presentada al registro público pasado ese plazo, el titular del derecho real puede establecer un juicio ordinario dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la escritura, en la cual logre demostrar que su derecho es cierto y no simula. Entonces, explico un poquito más en detalle esto. No es, y yo quisiera que se subraye esto, no es que el notario público tiene 3 meses para presentar una escritura. De hecho, el notario público no tiene un plazo para presentar una escritura. No es un plazo de 3 meses, no es una presentación inmediata, no es un plazo de 1 año, no es un plazo de 10 años. No hay un plazo para la presentación de la escritura. Lo que pasa es que si hay una anotación de un derecho personal y la escritura fue presentada después después de 3 meses de haberse otorgado, después de haber nacido, va a prevalecer el derecho personal sobre el derecho real. En el caso de los choques, prevalecería el derecho personal sobre el derecho real. Entonces, lo doy con ejemplos. El mismo ejemplo que habíamos dicho, 1 de marzo, A le vende a B. Si A le vende a B y el 1 de marzo, y la escritura, el notario la presenta el 2 de marzo, y el 3 de marzo se presenta una anotación de un embargo, pues evidentemente prevalece el derecho real sobre el derecho personal. Segundo ejemplo, el 1 de marzo A le vende a B. Cuando digo le vende es ante notario público, se hace una escritura. A le vende a B. El notario presenta la escritura el 1 de abril. Cuando la escritura se presenta el 1 de abril, existe ya presentado en el diario del registro público con fecha, pongámosle 15 de marzo, un embargo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué fechas tenemos en este ejemplo? 1 de marzo se hace la escritura, se constituye el derecho real. Escritura de compraventa. El 15 de marzo se presentó al diario del registro público una anotación de embargo. Y el 1 de abril se presentó precisamente esa escritura que se había hecho el 1 de marzo. Si contamos el plazo, bueno, del 1 de marzo al 1 de abril hay un mes. Se está presentando dentro de los 3 meses que indica el párrafo cuarto del 455. Por tanto, prevalece el derecho real sobre el derecho personal. O sea, se va a inscribir la compraventa sin esa anotación. Tercer ejemplo. Mismo 1 de marzo, se constituye la escritura en escritura pública donde A le vende a B. El 15 de marzo se presenta un embargo sobre esa propiedad en el registro. Y la escritura, el notario la presenta el 15 de septiembre. Pues bien, está la escritura presentada fuera de los 3 meses, totalmente fuera de los 3 meses que establece la primera parte del párrafo cuarto del 455. Siendo así, entonces prevalece el derecho personal
sobre el derecho real. Pero aquí es donde entra la segunda parte de este párrafo cuarto. Y es que en caso de que fuera presentada al registro público pasado el plazo de los 3 meses, el titular del derecho real tiene la posibilidad de establecer un juicio ordinario, juicio que debe presentar, tengamos claro este otro plazo, juicio que tiene que presentar dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la escritura. Entonces, si lo había presentado en septiembre, el 15 de septiembre o el 1 de septiembre, pues tendrá 3 meses, a octubre, a noviembre, a diciembre, dentro de ese plazo, para poder establecer el proceso ordinario en la cual se tiene que lograr demostrar que el derecho real, o sea, que esa compraventa que se dio, es cierta y no simulada. Claro, todo esto se da porque previo a que se hiciese este párrafo cuarto, se podía jugar muchísimo con las escrituras haciendo traspasos, ¿verdad? Que no eran reales, sino simulados, para evitar la posibilidad de los embargos. Entonces, cuando existe el choque entre derecho real y derecho personal, el punto aquí que radica importante es tener claro que no es que se tenga 3 meses para presentar la escritura en relación con cualquier posible anotación de un derecho personal. Podría no presentarse en 3 meses, en 5 meses, en un año, que si no ha habido una anotación de un derecho personal, pues en nada se va a ver afectada esa finca. Pero de cualquier manera, como podría presentarse un derecho personal en algún momento, es un deber notarial presentar al registro lo antes posible. Es importante también en relación con este proceso ordinario que revisen el voto número 362-2007 del 18 de mayo del 2007 de la Sala Primera. Lo que hay que destacar de esta resolución es que a partir de ahí ha quedado claro a nivel jurisprudencial que el plazo que se establece en el 455 de 3 meses para la presentación del juicio ordinario es un plazo de caducidad. O sea, no es un plazo de prescripción, sino un plazo de caducidad. Y tenemos el artículo 455 en su párrafo quinto, que dice, al inscribirse las escrituras por derechos reales presentadas dentro de los 3 meses siguientes a su otorgamiento, se prescindirá de las anotaciones o inscripciones de embargo que se ha hecho mérito sin necesidad de gestión u curso o de resolución que así lo declare. Y el registrador pondrá al margen de los asientos de las referidas anotaciones o inscripciones razón de haber quedado sin ningún valor ni efecto en cuanto a los bienes o derechos respectivos en virtud de lo dispuesto en este artículo. Pues bien, este párrafo quinto también se refiere a la supremacía de los derechos reales frente a los derechos personales. Si un derecho real se anota dentro de los 3 meses después de su otorgamiento, después de lo que vamos a considerar aquí el nacimiento para efectos registrales, como les he venido indicando, se va a eliminar cualquier anotación presentada con posterioridad al nacimiento del derecho real. Pero vean cómo tenemos que unir el párrafo 3 con el párrafo cuarto con el párrafo quinto. Lo vamos a eliminar. Se va a prescindir de esas anotaciones
o de esos embargos y no hay necesidad de que el anotante del derecho real haga ningún tipo de gestión o curso, sino que el registrador lo va a hacer en forma automática. Y aquí también quisiera resaltar lo siguiente. Nótese que dice, el registrador pondrá al margen de los asientos de las referidas anotaciones o inscripciones razón de haber quedado sin ningún valor ni efecto. Recuerden que antes se inscribía con los tomos y en cada folio habían márgenes grandes. ¿Ok? Entonces se hace la anotación en el margen y en ese mismo margen era donde el registrador iba a poner o iba a transcribir una razón de haber quedado sin ningún valor ni efecto esa anotación en cuanto a los bienes que habían sido embargados. Evidentemente, hoy día ya todo esto se hace en forma digital. Entonces, con base en esto que acabamos de ver, ¿qué situaciones contempla el artículo 455 en general? Me refiero a los choques entre derechos reales y derechos personales. Y básicamente podemos referirnos entonces a tres. Derecho personal frente a derecho personal. Derecho real frente a derecho real y derecho real frente a derecho personal. Esos son los posibles choques. Nuevamente, repito, ¿qué significa choques? Que entra un derecho personal al registro nacional, que entra un derecho real al registro nacional. Siempre nos estamos refiriendo, evidentemente, en relación con un bien. Entonces, hay un bien que está inscrito, hablemos de una finca, está inscrita y entonces entra al registro nacional un derecho personal y posteriormente entra otro derecho personal. Ahí estamos, digamos, embargo 1, embargo 2. Ahí estamos, un derecho personal frente a un derecho personal o un choque de un derecho personal frente a un derecho personal. Otro ejemplo es en la misma finca, por ejemplo, tenemos una compraventa, por ejemplo, y luego entra un usufructo. Ese es un derecho real frente a un derecho real. O, por ejemplo, lo que hemos venido analizando sobre esa misma finca, entra una compraventa y entra una anotación de embargo. Ese es un choque de derecho real frente a derecho personal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que con base en el artículo 455 vamos a analizar cómo resolver el problema de choques entre derecho personal, derecho personal, derecho real, derecho real, derecho real, derecho personal. Entonces, cuando estamos ante un choque de un derecho real, perdón, de un derecho personal frente a un derecho personal, vamos a aplicar la máxima o el principio par conditio creditorum. Todos tienen una condición igual, una condición par. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un bien y sobre ese bien el día 1 se presenta un embargo y el día 2 se presenta otro embargo y el día 3 se presenta otro embargo, todos tienen la misma condición, no hay ningún tipo de preferencia. Todos los embargos están atacando a parte del patrimonio de una persona que se ve reflejado precisamente en ese bien. Entonces aplicamos el par conditio creditorum. Ya a nivel procesal se determinará quién lo remata y cómo se remata o si hay un proceso de quiebra o insolvencia, pero no existe ningún tipo de preferencia. El otro choque que tenemos es el derecho real frente al derecho real. Y para esto vamos a aplicar el principio prior tempore potior iure. Primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, nuevamente, sobre un bien, una finca inscrita en el registro nacional, entra el día 1 una compraventa, el día 2 un usufructo, el día 3 una servidumbre.
Pues primero en tiempo, primero en derecho. Primero se va a inscribir la compraventa y después el usufructo y después la servidumbre. ¿Por qué es importante establecer esto? Porque, por ejemplo, en este mismo ejemplo, si entra al registro público la compraventa que hizo A a B y al día siguiente entra un usufructo que hizo A, quien era el anterior dueño, al señor Z, pues evidentemente si el primero en tiempo, primero en derecho, es la compra-venta, pues el usufructo nunca se va a inscribir, puesto que el que lo hizo ya no será el dueño porque A ya se lo había vendido a B. ¿Por qué? Porque hay una escritura de compraventa que se presenta primero al registro. Primero en tiempo, primero en derecho. Veamos un ejemplo al revés. A le vende a B la finca el día 1, antes en escritura pública. El día 2, A hace una hipoteca a favor de Z. Aquí vamos a dejar de lado, por supuesto, la posibilidad penal de algún tipo de delito, de estafa o similar. Nada más lo estamos poniendo a manera de un ejemplo dentro del campo del derecho civil. Entonces, día 1, A le vende a B en escritura pública. Día 2, A hipoteca a favor de Z. Día 3, el notario que hizo la hipoteca de A favor de Z lo presenta en el registro. Y día 4, el abogado que hizo la compraventa de A a B la presenta en el registro público. Se presenta acá un choque de derecho real frente a derecho real. Una compraventa con una hipoteca. Prior tempore potior iure. Lo primero que se presenta en el registro es lo primero que se inscribe. Por tanto, se va a inscribir primero la hipoteca y la compraventa se inscribirá entonces solo y solo si se acepta la hipoteca, porque se presentó primero la hipoteca antes de la compra. Quiero aquí resaltar, sin perjuicio por supuesto, de la parte penal que todo esto puede abarcar. Esto lo damos a manera de ejemplo exclusivamente para que vean un choque de un derecho real frente a un derecho real. Y luego tenemos el derecho real frente al derecho personal. Cuando hablamos de un derecho real frente a un derecho real, perdón, de un derecho real frente a un derecho personal, estamos precisamente ante todo el análisis del 455. Entonces, derecho real frente a derecho personal, tenemos la posibilidad de un choque de un derecho real frente a un derecho personal que es anotado con posterioridad al nacimiento del derecho real. Ojo, derecho real que nace y un derecho personal que es anotado con posterioridad. Una segunda posibilidad es un derecho personal que se convierte en derecho real por efecto de una venta judicial. Estamos hablando acá de un remate. Y tenemos también la posibilidad de un derecho real que prevalece sobre uno personal, una vez demostrado que el derecho es cierto y no simulado, aun cuando fue presentado al registro público 3 meses después de otorgarse la escritura y se encuentra con un decreto de embargo. Esto a propósito del juicio ordinario que habíamos mencionado. Entonces, veamos cada uno de estas posibilidades. Derecho real frente a derecho personal. El derecho real frente al derecho personal anotado con posterioridad al nacimiento del derecho real. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nace el derecho real y luego se anota el derecho personal. Entonces, prevalece el derecho real. Se va a prescindir de las anotaciones o inscripciones de embargo sin necesidad de gestión u curso por parte
del anotante del derecho real. Y el derecho personal entonces queda sin ningún valor ni efecto. Por supuesto que esto es siempre y cuando se haya presentado dentro de los 3 meses siguientes a su nacimiento. Luego tenemos el segundo ejemplo, el derecho personal que se convierte en derecho real por efecto de una venta judicial, o sea que se da un remate. ¿Qué quiere decir esto? Que se anota un embargo, ¿verdad? Uno o varios embargos, por cierto, puede presentarse uno o varios embargos, pero anotado o inscrito un embargo, el documento o documentos que ordenan, que, que ordenan este embargo se van a estimar como reales con la escritura de protocolización del remate verificado en juicio en que se había llevado a cabo ese embargo. Y se va a considerar como la fecha de embargo para efectos de inscripción, como presentado en la fecha de la anotación o inscripción. En otras palabras, se retrotraen los efectos. Voy a explicar esto en más detalle. Vamos a suponer, para que lo hagamos bien simple, que hay una finca que está debidamente inscrita en el registro a favor de A. Un señor X mete un juicio en contra de A y embarga la propiedad. Entonces, el embargo entra al registro público el 3 de enero. Se lleva a cabo un juicio monitorio en donde van a ejecutar el bien. Se lleva a cabo un remate y se lo adjudica el señor X, cualquier persona. Esa persona que se lo adjudicó va a solicitar que se autorice la protocolización de piezas. ¿Qué significa eso? Protocolizar las partes más importantes de ese proceso, carátula, edicto, remate, adjudicación y firmeza, e inscribirlo en el registro. Evidentemente, para esto ha pasado mucho tiempo. Ha pasado todo el tiempo del juicio monitorio e incluso hasta su remate y posterior protocolización de piezas o protocolización del remate. Documento que lo hace un notario y que lo va a presentar al diario del registro público. Entonces, este derecho personal, que era una anotación de embargo, en un momento dado se convierte en un derecho real por efecto precisamente de esa venta judicial, de ese remate. Pero todos sus efectos se retrotraen a la fecha de presentación de esa anotación. Quiere decir que si posterior a esa anotación se habían presentado derechos reales, ¿ok? Y había prevalecido la anotación, pues evidentemente al haber prevalecido la anotación, luego va a prevalecer esa anotación y se va a inscribir, por tanto, la protocolización de piezas o protocolización del remate. Y luego también dentro del derecho real, frente al derecho personal, tenemos el derecho real que prevalece sobre uno personal una vez demostrado que el derecho es cierto y no simulado. Aquí nos tenemos que hacer la pregunta. Si hay un choque de derecho real con derecho personal, pero no es el caso de que se presentó el derecho real
dentro de los 3 meses, sino posterior a los 3 meses, y ya existe una anotación, ¿cuál prevalece? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, en tesis de principio va a prevalecer el derecho personal. ¿Por qué? Porque el derecho real nace en una fecha, no se presenta al diario del registro público, se presenta una anotación, digamos, de un embargo, y hasta más de 3 meses después de haber nacido el derecho real, de haberse hecho la escritura, se presenta al diario del registro público. Entonces, en tesis de principio, prevalece la anotación. Pero todavía hay una tabla de salvamento para el derecho real, para el anotante del derecho real. Y es ir a un proceso ordinario en donde se haga, se pueda demostrar que el derecho es verdadero, que no es simulado. Pero tenemos un problema y es el plazo del proceso ordinario frente a un caso de remate, que suelen ser procesos sumarios, que son procesos rápidos. Esos embargos suelen darse a propósito de un título ejecutivo y por tanto es relativamente rápido lo que el proceso va a llevar. En relación, me refiero, por supuesto, a un proceso ordinario. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Que el proceso ordinario va a tardar mucho más tiempo que el proceso monitorio, por ejemplo. Entonces, como bien se plantea por parte de algunos autores, entre estos puedo mencionar al doctor Iglesias, el problema que se presenta es que el proceso monitorio va a permitir que se inscriba la finca porque ha sido rematada a favor de otra persona. Y entonces el ordinario no va a tener ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser. ¿Por qué? Porque el proceso monitorio es mucho más rápido y se logró inscribir eh, el remate. Ahora bien, otro aspecto que tenemos que tomar en consideración dentro de esta problemática del derecho real frente al derecho personal es la normativa adicional que hay, porque no estamos solo ante el análisis puro del 455, que es el que acabamos de hacer, sino que tenemos que relacionar este artículo 455 con el derecho sustantivo, me refiero al Código Civil, en relación con el tema de las anotaciones y con el derecho procesal, me refiero al derecho procesal civil, en el Código Procesal Civil. Para estos efectos, tratar los temas de las anotaciones de demanda y de embargo. Entonces, aunque hemos venido hablando de anotaciones, ¿qué significa una anotación? La anotación es un asiento en el que se hace constar de forma auténtica hechos o actos que pueden afectar o van a afectar el estado de una cosa, de un bien. Me refiero a un bien que está inscrito. En el registro de la propiedad, tiene por objeto la inscripción de actos y contratos relativos al dominio y todos los demás derechos reales sobre inmuebles. Entre estos, además, no solo los derechos reales, sino los derechos personales. Me refiero a embargos o demandas. Todo eso lo vamos a considerar como anotaciones. Ahora, podemos hablar entonces de varias clases de anotaciones. Me refiero a anotaciones de actos o contratos, anotaciones de decreto de embargo e incluso se pueden hacer anotaciones de demandas.
Veamos, anotaciones de actos o contratos. Lo que hace el registro es que toma nota de un acto o contrato que se presenta para su inscripción. Esto es relativo al traspaso del dominio o a su afectación e incluso cualquier otro derecho real sobre bienes inmuebles. Entonces, el primer tipo de anotación que estamos hablando es cuando se hace una compraventa o se otorga a favor de alguien un usufructo o se otorga a favor de una finca o una servidumbre o se hace a favor de alguien una hipoteca y esa escritura pública en donde consta un derecho real, se presenta al diario del Registro Nacional. Allí estamos ante la anotación de un acto o contrato, de una escritura pública. Esto espero que lo puedan ver bien, pero es un ejemplo un poquito viejo, de hecho data del 2004, pero lo que quiero es que vean cómo eh, abajo de donde dice propietario, viene donde dice anotaciones sobre la finca y empezamos a ver compra-venta, citas, cuándo fue presentada, cuándo fue otorgada, qué tipo de anotación es y otra vez las citas. Veamos esta primera parte que estamos señalando acá. Eso es una anotación de un acto o contrato en el registro. Pero aprovecho este ejemplo para que, que también analicemos, no solo desde la perspectiva de lo que es una anotación, sino que ustedes vean ese ejemplo y vean cómo para abajo vuelve a haber otra anotación sobre la finca que dice presentada el día tal, y otra que dice presentada y otra que dice presentada. O sea, sobre esta finca, lo que se hizo fue que se iban segregando lotes, ¿ok? Diferentes lotes, y se iban presentando las escrituras. Quiero hacer notar, revisen con calma, por eso estoy yendo aquí despacio para que puedan ver bien este ejemplo. Vean cómo cada una de las que se presenta es, por un lado, es una anotación de acto o contrato, es una anotación de una escritura. Debo también señalar que todos los casos que estamos viendo en este ejemplo son anotaciones de derechos reales. O sea que con esto también podemos analizar el choque de derecho real con derecho real. Entonces, como no puede prevalecer actos o contratos real que deriven en derechos reales en igual categoría, vean cómo van entrando al registro y se van anotando y todos tienen fecha, pero también tienen hora, minutos y segundos. Y si ustedes ven la secuencia hacia abajo, van viendo cómo la hora, minutos y segundos van cambiando conforme se van haciendo las anotaciones. Entonces, acá con este ejemplo, vemos, uno, el choque entre derecho real y derecho real prevalece primero en tiempo, primero en derecho, y así se va a ir inscribiendo primero el que está de primero, segundo el que está de segundo, y así sucesivamente. Pero también este ejemplo nos sirve para indicarles lo que es una anotación en las fincas de un acto o contrato. El otro tipo de anotaciones es el embargo. El embargo es un asiento que se hace en el registro donde se encuentran inscritos los bienes, tomando nota de una orden judicial de embargo sobre los mismos. Aquí, antes de que analicemos este ejemplo, es menester indicarles que antes de las reformas de los códigos, me refiero cuando estaba el Código de Procedimientos Civiles,
que después ya sí fue reformado por el Código Procesal Civil, por la Ley de Cobro Judicial, ambas después reformadas por el actual Código Procesal Civil. Pero si nos ubicamos antes, el embargo se hacía de dos maneras, o más bien en dos pasos. Primero, se daba una orden de embargo por parte del juez, embargo que tenía que irse a recoger al despacho y tenía que ser llevado por el interesado al registro para que fuera anotado. Pero no se quedaba ahí, sino que se tenía que hacer un acto formal en el cual el juez o el funcionario que el juez designara, pero usualmente el juez civil, junto con el secretario y algún otro funcionario del despacho, iban físicamente a donde estaba el bien y hacían lo que se denominaba la práctica del embargo o la traba real del embargo, que era un acto meramente formal, llegar al lugar y decir, se practica el embargo. Habiendo hecho eso, se levantaba un acta y había otra vez un mandamiento, el cual el interesado tenía que llevar al registro y a este se le denominaba embargo practicado. Actualmente no se cumple con esa formalidad de ir a hacer la práctica, sino que se considera practicado desde el momento en que el juez da la orden de embargo. De ahí que a nivel registral a estos embargos se le llama embargo practicado o se le llama también practicado. Entonces acá tenemos un ejemplo más reciente de abril del 2020, en donde nuevamente estamos ante un estudio de registro, donde podemos ver todas las características de la finca, el número de finca, cuál es su naturaleza, dónde está situado, cuáles son sus linderos, la medida, el plano, quién es el propietario, pero nos vamos a ver esta parte donde dice practicado. Ese practicado es la anotación de embargo. Vemos cómo tiene sus citas y nos establece un número de expediente. Ese es el número de expediente en el juzgado. ¿Ok? Este juzgado es un juzgado de cobro judicial, es un proceso que se presentó en el 2012 y el número 8339, es el número de expediente. Este embargo está afectando a la finca del partido de Guanacaste 163.305, que es precisamente esta finca. O sea, el embargo está sobre esta finca. Inicia el 18 de mayo del 2012 y finaliza 10 años después. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se va a mantener ese embargo hasta que una de estas dos cosas sucedan. Una es que se llegue a algún tipo de arreglo en el proceso judicial o se haga pago de la deuda y entonces la parte interesada, que es el dueño de esta finca, o sea, la Concha Verde de Guanacaste S.A., solicite al juez un mandamiento de levantamiento del embargo practicado. La otra opción es que durante esos 10 años se lleve a cabo el remate del que estábamos hablando. Entonces, al llevarse a cabo el remate, se va a retrotraer, aunque se presente la protocolización de piezas o el mandamiento del juez para la inscripción del remate, se va a retrotraer a esta fecha inicial de 18 de mayo del 2012. Lo que me interesaba, además, resaltar acá nuevamente es que así es como se ve un embargo en el registro público, en el registro
nacional. También tenemos la posibilidad de anotaciones de demanda. La anotación de demanda es una medida cautelar específica que lo que tiende o está dirigida es a dar publicidad a nivel del registro de haberse presentado una demanda sobre bienes muebles o inmuebles o derechos en general que sean susceptibles de inscripción en el registro público. ¿Qué quiere decir esto? No estamos ante un embargo, ni estamos tampoco ante ningún acto o contrato, sino que estamos ante una posibilidad de dar publicidad a una demanda. Es llegar a decirle a los terceros, señores terceros, sobre esta finca hay alguna discusión en un proceso. No se está embargando, pero sí sepa que hay un juicio en la que se discute algo en relación con este bien. Entonces, en cuanto a los embargos, el embargo es un medio de ejecución forzada en el cual un acreedor va a hacer poner en manos de los tribunales de justicia los bienes de su deudor para que eventualmente, como lo hemos venido indicando, se venda en una subasta pública, en un remate, y sea con estos bienes con los que se pague la deuda. Entonces, para que se dé el embargo, necesitamos una orden judicial. Se requiere, por supuesto, individualizar los bienes a embargar del deudor y una cantidad concreta de dinero. O sea, no es que se embarga por un monto cualquiera. Entonces, los embargos se pueden dar a bienes muebles o bienes inmuebles. En cuanto al embargo de bienes inmuebles o sobre cosas inmuebles, podemos hacer una anotación de orden judicial en el registro de la propiedad. En cuanto al embargo de bienes muebles, nos vamos a encontrar con que hay bienes muebles registrables y bienes muebles que no son registrables. Entonces, con los bienes registrables también, al igual que el caso anterior, se va a hacer una anotación de la orden judicial en el registro de la propiedad, llámese en el vehículo, en el bote. Pero cuando son no registrables, es cuando el secuestro de la cosa es la que se puede dar. Y puede ser de dos maneras. Que sea puesta en un depósito judicial, o sea, que se entrega a los tribunales, o que se designe depositario al propio dueño. ¿Ok? En este caso, tiene el deber de actuar como depositario, ya no como dueño, aunque lo sigue siendo, por supuesto, pero va a actuar como depositario. En cuanto a las anotaciones, el artículo 468 del Código Civil dice: se anotarán provisionalmente las demandas sobre la propiedad de bienes inmuebles determinados y cualquier otra sobre propiedad de derechos reales o en las que se pida la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre inmuebles. Y también nos indica el decreto de embargo, estamos viendo aquí el 468, el cual por supuesto relacionan con el 455 y nada más en los puntos que me interesan. El decreto de embargo y secuestro de bienes inmuebles sin necesidad de practicar la diligencia de secuestro. Los títulos que no puedan inscribirse definitivamente por cualquier defecto que lo impida. Esa anotación provisional tendrá una vigencia de 1 año y quedará cancelada, de hecho, si dentro de este término no se subsanare el defecto. La vigencia de las anotaciones contempladas en los incisos 1, 2, 3 y 4
Recuerden otra vez, en este momento interesa el 1, ¿ok? Las demandas sobre la propiedad de bienes inmuebles, y el 4, el decreto de embargo. Serán determinadas de acuerdo con el término de la prescripción extintiva correspondiente a la obligación o el derecho de que se trate. De ahí que en el ejemplo que vimos hablaba de un plazo de 10 años, porque estamos hablando de la prescripción extintiva, ¿ok? O sea, el de los 10 años. Estas anotaciones provisionales no impiden la inscripción de documentos presentados con posterioridad. Claro, se podrán presentar otros documentos, pero eventualmente van a tener que aceptar esta anotación. Transcurrido dicho término, quedan canceladas sin necesidad de declaratoria o asiento. Entonces, si después de los 10 años, por ejemplo, en el ejemplo que vimos, en el año 2022, automáticamente, si hay una compraventa o hay un usufructo o lo que sea, ese embargo se va a eliminar. Artículo 469. Y perdón, quiero aquí recalcar lo siguiente. Todos los artículos que estamos viendo los estamos relacionando con el 455. Entonces, relacionan el 455 con el 468, especialmente los incisos indicados, y ahora con el 469. Pero relacionan el 468 con el 469. La anotación provisional de los actos jurídicos a que se refieren los casos 1, 2, 3 y 4 del artículo 468 se convierten en inscripción definitiva mediante la presentación en el registro de la respectiva sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Esto es precisamente lo que había explicado antes. Nos vamos un momentito para atrás y vemos lo siguiente. Las demandas sobre la propiedad de bienes inmuebles determinados o cualquier otra sobre la propiedad de derechos reales o en la que se pida la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre inmuebles. Entonces, por ahora estamos hablando aquí de una anotación de demanda. Y estamos hablando acá del decreto de embargo o de secuestro. ¿Ok? Entonces, esos casos que se anotan, ¿ok? Que quedan debidamente anotados, ahí van a estar hasta que se lleva a cabo un remate o viene una sentencia en la cual remate o sentencia convierte esa anotación en un derecho real, ¿ok? Mediante la presentación en el registro, ya sea de la sentencia, ya sea de la protocolización de piezas, ya sea del mandamiento de la autoridad correspondiente, retrotrayendo, como he venido diciendo, a la fecha inicial de la anotación que se había hecho. El artículo 470 del Código nos habla de los efectos de las anotaciones frente a terceros. Y es que entonces la anotación o la inscripción definitiva van a surtir efectos con respecto a terceros desde la fecha de presentación del título. Otra vez, vean acá cómo lo importante es la fecha en que entra al registro público. ¿A efectos de qué? A efectos de terceros, a efectos de publicidad, a efectos de oponibilidad. El artículo 471 trata sobre la extinción en cuanto a terceros. Las inscripciones en el registro público solo se extinguen en cuanto a terceros por la cancelación o la inscripción de la transmisión del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. Entonces, quisiera un momento devolverme nuevamente al ejemplo que les había dado. Aquí está el practicado, ahí está una anotación. Estos artículos 468, 69, 470, 71, ¿qué es lo que nos están diciendo?
que tenemos una fecha inicial, que tenemos un plazo de prescripción extintiva de 10 años, o sea que están esos 10 años para que se pueda convertir en una inscripción definitiva. Definitiva me refiero a que el juez vaya a dar una orden a través de una sentencia, de un mandamiento, de una protocolización de piezas, para que surta efectos esa sentencia o ese remate, en donde se le va a dar un derecho real diferente a otra persona. De ahí que las inscripciones en el registro público solo se extinguen en cuanto a terceros por la cancelación, ¿verdad? Porque fue cancelado, porque llegaron a un arreglo, como les había dicho, o por la inscripción de la transmisión del dominio o del derecho real inscrito de que se trate a favor de otra persona. El 472 nos habla de las cancelaciones de la anotación, en donde es la solicitud que se da y es cuando se extinga el inmueble objeto de la inscripción o el derecho real que esté inscrito se extinga, o cuando se declare nulo el título en virtud del cual se ha hecho la inscripción. También el 475 habla sobre la cancelación de la anotación. La anotación provisional referente a decreto de embargo o títulos con defectos subsanables quedará cancelada por el hecho de dejar transcurrir los términos de ley. Si la anotación provisional se refiere a embargo o demanda, se cancelará en virtud de mandamiento de desembargo o de sentencia ejecutoria que absuelva de la demanda o la declare definitivamente desierta. Entonces, va a variar un poco las anotaciones, lo vamos a ver más adelante también, pero cuando es un embargo y está debidamente anotado, como el ejemplo que hemos dado, entonces se va a declarar, perdón, se va a cancelar porque el juez da una orden que se le llama de desembargo y es quitar el embargo. Y ese se da, como he venido diciendo, porque digamos se pagó o porque se llevó un arreglo y así están de acuerdo las partes, o porque hubo una sentencia ejecutoria. Es importante también aclarar, nada más para efectos de que ustedes lo tengan claro, que si se trata de un título de traspaso de un derecho real, eh, o cualquier título en relación con un derecho real, o sea, una escritura pública, y tiene defectos, el plazo para arreglar esos defectos es de 1 año. También el 477 nos habla de la nulidad de la cancelación, que es cuando las cancelaciones pueden declararse nulas. Y es cuando se declara falso o nulo el título del cual fue hecho, se haya hecho por algún tipo de error o fraude. Y entonces en estos casos la nulidad solo perjudica a los terceros posteriores cuando la demanda establecida se haya anotado provisionalmente. Luego pasamos al Código Procesal Civil, el cual también van a ir relacionando evidentemente en todos los casos con el 455, pero que les voy a dar algunos otros casos en los que se puede relacionar. El primer artículo es el artículo 86 del Código Procesal Civil en cuanto al embargo preventivo. 86.1. Procedencia. Para impedir que el deudor, mediante el ocultamiento o la distracción de bienes, pueda eludir una eventual responsabilidad patrimonial, el acreedor podrá pedir se decrete embargo preventivo. Estos son todos los casos de embargo que hemos venido hablando y que no quisiera repetir mucho más. Sin embargo, existe la posibilidad de hacer un embargo preventivo sin que exista un título ejecutivo. Para estos efectos, tenemos el 86.2, que es la garantía. Con la solicitud, se deberá depositar una garantía correspondiente al 25% del monto que se pide el embargo.
Dicha caución no es necesaria si la gestión se funda en un título ejecutivo. Entonces, lo que les acabo de decir, cuando es título ejecutivo, se aplica el 86.1 sin necesidad de garantía. Cuando estamos ante un embargo que se quiera hacer, no estamos hablando de anotación de demanda, sino de un embargo, debemos entonces hacer una caución que es el 25% del monto que se discute. La garantía puede reducirse en proporción al valor de lo efectivamente embargado cuando no se encuentren suficientes bienes del deudor en los cuales hacer recaer esta medida de embargo. Aprovecho para decirles que pueden relacionar este artículo con los artículos 152, que es el embargo en proceso de ejecución, 154, que es el embargo en ejecución por suma líquida, y 111.3, que es el embargo en monitorio dinerario, todos del Código Procesal Civil. Me interesa resaltar el artículo 111.3 del Código Procesal Civil en cuanto a la ejecución de sentencias, que habla sobre la intimación de pago y el embargo. En la resolución intimatoria, además de lo que ahí se establece, se va a ordenar el pago de capital, los intereses, estamos hablando de los intereses que en la demanda se hayan liquidado hacia ese momento, los futuros, si se han pedido, que evidentemente siempre se piden, y ambas costas. Cuando hablamos de ambas costas, estamos hablando de las costas procesales, los costos del juicio, y las costas personales, o sea, los honorarios de los abogados. Si se aporta un título ejecutivo, y por supuesto, si esa petición de la parte, se va a decretar embargo por el capital, los intereses liquidados, y siempre se solicita que haya un 50% adicional. Incluso se pone a nivel de la demanda, el estribillo que se pone es que se solicita embargo por el monto de tanto más los intereses más el 50% de ley. Este 50% de ley, entre comillas, es por lo establecido actualmente en este artículo 111.3, que es para cubrir los intereses futuros y también para cubrir las costas. Este embargo se va a comunicar inmediatamente y se va a anotar con base en los ejemplos que ya les he dado. Ahora, diferente es un poquito si el documento carece de ejecutividad, o sea, si no es un título ejecutivo. En este caso, para decretar la medida cautelar, se debe realizar entonces el depósito de garantía del embargo preventivo que vimos en el artículo indicado anteriormente. Entonces, relacionen este artículo 111.3 con los artículos 152 y 154 en relación con el embargo, el 86, que es el embargo preventivo como medida cautelar, y el 110 y siguientes en relación con el proceso monitorio. También es importante relacionarlos con el artículo 706, que son obligaciones dinerarias y de intereses, artículo 706 del Código Civil costarricense. El artículo 152 del Código Procesal Civil nos habla sobre el embargo. Si se trata de la ejecución de sentencias de condena sobre extremos económicos determinables en dinero, cantidad por liquidar, de dar, de hacer, de no hacer, si no se pudiera conseguir el inmediato cumplimiento por cualquier causa, se podrá decretar embargo de bienes a instancia del acreedor sin necesidad de hacer depósito en una cantidad suficiente a criterio del tribunal para asegurar los derechos de éste. Vean que esto es exclusivamente cuando estamos ante ejecuciones de sentencia. Relacionan este artículo 152 con el 154
sobre embargo, 86 sobre embargo preventivo, 62 que es sentencia de condena, 146 y 147 es la sentencia de cantidad por liquidar, 148 sentencia de dar, 149 sentencia de hacer, 150 sentencia de no hacer, todas del actual Código Procesal Civil. En cuanto al artículo 154 del Código Procesal Civil, también embargo en relación con la ejecución de sentencias, interesa resaltar el punto 1, que es el decreto de embargo, constatada la existencia de una obligación dineraria líquida y exigible a solicitud del acreedor, se decretará embargo sobre los bienes del deudor susceptibles de esa medida. El embargo se decretará por el capital reclamado, intereses líquidos más un 50%, que cubre intereses y costas. Estamos hablando aquí entonces de los títulos ejecutivos, por ejemplo. Y el 154.2, práctica del embargo. Para la práctica del embargo, tienen más cosas el artículo, pero dice, para el embargo de bienes o derechos registrados, el tribunal lo anotará directamente en el registro respectivo por medios tecnológicos y solo en caso de imposibilidad remitirá mandamiento para que sea el registro el que haga la anotación. Aquí resaltar nuevamente, les había dado un poquito de historia inicialmente, entonces se hacía primero el mandamiento, se llevaba el mandamiento, luego se hacía la práctica del embargo, luego se llevaba por parte del interesado. Evidentemente ahora se hace directamente por medios tecnológicos desde el juzgado y hasta el registro nacional. Vean que también establece que el embargo se tendrá por practicado con la anotación y afectará a los embargantes y los anotantes posteriores a quienes no será necesario notificarles. De ahí que dijese en el ejemplo que he venido señalándoles, dijese el término práctica. Relacionen este artículo, por favor, con el artículo 152, que es el embargo, y el 86, que es el embargo preventivo como medida cautelar. En cuanto a la anotación de la demanda, tienen que ver el artículo 87 del Código Procesal Civil. Procederá la anotación de la demanda en bienes inscritos en registros públicos o privados que afecten a terceros sin necesidad de rendir garantía cuando se pida la constitución, la modificación o extinción de un derecho real o personal con efectos reales. Pero vean que aquí estamos hablando ya no de una anotación de embargo, sino de la anotación de la demanda. Y entonces los tribunales van a efectuar la anotación o librarán un mandamiento a la oficina o entidad respectiva, en el caso que nos interesa es el registro público, y nos establece este artículo que debe llevar el nombre, apellidos, el número de documento, etcétera, para poder hacer la anotación en forma correcta. Van a relacionar esta anotación de demanda con el artículo 92 del CPC, del Código Procesal Civil. El artículo 92 es el que nos habla de otras medidas cautelares y establece que, además de las medidas cautelares expresamente contempladas por el ordenamiento jurídico, el tribunal podrá adoptar todas las que sean necesarias para asegurar la efectiva tutela judicial que pudiera otorgarse en las sentencias. Entonces se puede ordenar otras anotaciones registrales de casos de que y estos casos es para que la publicidad registral sea útil a efectos de la ejecución. Entonces lo relacionan pues con el artículo 87 del CPC, o van a relacionar esos dos artículos. Me he extendido un poquito en la presentación, dándoles una explicación, además de lo que son las anotaciones y de lo que son los embargos, desde la perspectiva tanto del derecho
sustantivo como del derecho procesal, para efectos de que tengan claridad de lo que son embargos y lo que son anotaciones de demandas, y se pueda entonces tener también una claridad de lo que es un derecho personal a la hora de que se va a atacar o pueda chocar con un derecho real.